Bienvenido al canal de la Yapita Matemática. Aquí la profesora Vilma Lourdes nuevamente con ustedes y hoy estaremos con el tema de multiplicación y división de números. Así que comencemos con la clase. Algo muy importante para empezar a desarrollar la multiplicación y división es lo siguiente. Ya lo que tenemos que tomar en cuenta es la ley de signos. No olvidemos que más por más es más, menos por menos es más y menos por más es menos, más por menos es menos. En todo caso, en la multiplicación, la ley de signos, los signos iguales siempre nos van a dar positivo y los diferentes siempre negativo. Esto es muy importante aplicarlo dentro de las operaciones de multiplicación y división. Continuemos. A ver, vayamos a ver para el producto algo muy importante y recordemos de la potenciación. ¿Ok? Muy bien. A llega a ser el coeficiente y X es la variable, ¿verdad? Ya sabemos eso. Por tanto, lo primero que hay que hacer es multiplicar entre coeficientes. Vamos a agrupar en un paréntesis a la cual vamos a multiplicar. Y las variables también las vamos a agrupar en otro paréntesis. Y como se hace el desarrollo de la operación, multiplicamos A por B, como tenemos acá. Y este de acá, como son las bases iguales, anotamos el signo, la misma base y sumamos los exponentes como corresponde. Bueno, entonces también en el cociente o división tenemos la misma generalización, tenemos aquí los coeficientes, en este caso nos piden dividir, vamos a dividir. En cuanto a las variables, colocamos también de la misma manera en otro paréntesis y además de eso, cuando son bases, este de acá, como son bases iguales, pues vamos a restar los exponentes. En cambio, este de acá, que es el coeficiente, vamos a escribirlo de esta manera, que también una división es una fracción, por tanto se escribe de esa manera. Ahora, como bien sabemos y en potenciación recordaremos que las bases, si son iguales en una división, se restan los exponentes. Es muy importante recordar estas dos propiedades a la cual tenemos que trabajarlos cuando vayamos a resolver los ejercicios de multiplicación y división. Muy bien, con el número 1, así que yo también te voy a pedir que nos vayas siguiendo con tu texto guía, ¿ok? Bueno, aquí nos pide multiplicar 6 por 2 a la quinta. Como bien sabemos, primero tenemos que agrupar para poder multiplicar los coeficientes. En este caso, este es un término independiente, no tiene variable, ¿verdad? Esta es una constante. Por tanto, el 6 y el 2 agrupamos para multiplicar. Y como solamente hay una variable que es de este término, anotamos a la quinta. Multiplicamos 2 por 6, que me da 12, y como simplemente hay una variable, anotamos tal cual está. Continuamos, vayamos con el ejemplo 2. Nos pide multiplicar 5 al cuadrado por 3a al cubo por a la menos 1. Agarramos y tomamos en un paréntesis todos los coeficientes, 5, el 3, y se supone que cuando una letra, una variable no se ve, ¿no? Que es el coeficiente, es 1, por eso está el 1. Y por, decimos, agrupamos todas las variables con sus respectivos exponentes, ¿no? Acá tenemos con el 2, porque tenemos que sumar más 3 y más menos 1. ¿Ok? Ahora aquí multiplicamos 3 por 5, 15 más 3 por 5, 15 y por 1 nos da el mismo 15. Aquí tenemos que hacer operaciones en el exponente que sería 2 más 3 sería 5 más menos 1, restamos, me quedaría 4. Vayamos con el siguiente, número 3, nos pide dividir 20a a la sexta dividido entre 10. Primero los coeficientes. De 20 entre 10, sabemos que una división también se expresa como una fracción, así que está expresado de esa manera que llega a ser lo mismo. En cuanto a las variables, aquí tengo a la sexta. Acá no presenta ninguna variable, por eso es que simplemente anotamos esa. Procedemos a la división. 20 dividido entre 10 me queda simplemente 2. Por tanto, esto copiamos tal cual está. Y por último, el ejemplo 4 nos pide dividir menos 12a a la quinta dividido entre 4a al cuadrado. Acá anotamos lo mismo, los coeficientes con sus respectivos signos en forma fraccionaria que viene a ser lo mismo, ya dijimos, sobre 4. Y también las variables de la misma manera, 5 al cuadrado dividido entre a al cuadrado. ¿Ya? De esa manera se nos hace más sencillo poder hacer operaciones. Ley de signos, acá ya vemos un signo. El 4 ya es positivo
¿no? En este caso no se ve, pues se sobreentiende. Y el 12 tiene el signo negativo. Por tanto, hacemos ley de signos. Menos por más es menos. 12 dividido entre 4 da 3. En cuanto a las variables, si son idénticas, se llega a restar el exponente. Se anota la misma variable. 5 menos 2 ya sería lo que tengo que anotar como exponente. Haciendo operaciones, menos 3 al restar el exponente de la variable quedaría como 3. Bueno, no olvidemos eso, en la división, ¿no? Si son signos, las bases iguales y los signos son las bases iguales y los exponentes se llega a restar, y en la multiplicación las bases iguales, como en este caso, ¿no? Toditas estas bases hemos llegado a sumar sus exponentes, ¿verdad? Eso no olvidemos cuando hemos trabajado con potenciación. Vayamos al siguiente, el producto. Ahora vayamos a ver esto que ya hemos analizado. Y el cociente también nos va a servir para resolver esta gama de ejercicios. Esto es lo que había mencionado, que es muy importante considerar que en la multiplicación las bases son iguales, los exponentes se suman, y en la división, si las bases son iguales, los exponentes se restan. Con eso vayamos a analizar este primer ejemplo, número 1. Nos pide todo este paréntesis, que es un monomio, multiplicar por todo este otro paréntesis, que es otro monomio. Entonces, ¿va a ser igual a qué? Lo primero que vamos a hacer es agrupar en un corchete, ya para no confundirnos, el coeficiente del primer término, que sería menos 6, ¿verdad? Anotamos. Por el otro coeficiente, menos 1/2. Todo eso en un corchete para no confundir con los paréntesis. Muy bien, ¿por qué ponemos paréntesis? Porque ambos tienen signos negativos. Si no ponemos, en todo caso va a parecer que es una operación de suma o resta. Ahora nos vamos a las variables. Tenemos que poner en otro paréntesis las variables que son iguales. Por ejemplo, esta A y esta A están en un paréntesis. Luego viene la variable b al cubo también en otro paréntesis. Acá no hay c, pero acá está también la variable c, entonces como está solita se queda ahí. Por último, ¿qué se hace? Entre estos dos, como es una multiplicación y hay signos por medio, se aplica la ley de signos. Menos por menos ya sería más. Al multiplicar una fracción con 6, podemos también simplificar, ¿no? 6, mitad 3 y mitad puede ser también 1. O si nos multiplicamos numerador con numerador, se supone que tiene 1 como denominador, también multiplicamos. A ver, hagamos eso. 6 por 1 va a ser 6. Y aquí 1 por 2, 2. ¿Cómo es 6? 6 dividido entre 2 nos va a dar 3. Bueno, ahora vamos a las variables. Acá, como son idénticas y como es multiplicación, sumamos. 2 más 1, 3. Acá también 1 más 3, porque se supone que hay 1, ¿verdad? 1 más 3, 4. Y como no hay con cuál hacer operaciones, se queda tal cual está. Vayamos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, también de la misma manera, todo este monomio vamos a dividir con este otro monomio, ¿ya? Entonces, en un paréntesis ponemos primero los coeficientes. Aquí tengo el 4 y lo expresamos de manera fraccionaria para poder visibilizar mejor. Y el 10 va a dividir, ¿ya? Entonces, anotamos primero los coeficientes. Ahora vamos a agrupar las variables que son iguales. Entonces, tenemos acá estos dos, que vendría a agruparse como es división con una fracción. También de esta manera la variable b con otra fracción. Y en este caso c, como no hay nada, se queda tal cual está. En este otro término no existe c. Entonces esta sí o sí también hay que tomarla en cuenta. Acá no puedo dividir un número menor con un número mayor. Por tanto, puedo sacar o simplificar la mitad 2 y la mitad 5. Ya me queda de esta manera, 2 quintos. Cambio acá, como son bases iguales de una división, se restan, y eso es lo que dice también acá, ¿no? A 3 menos 3. Y en este caso, B también de la misma manera, 4 menos 3 con el exponente del denominador. Y C se mantiene como no hay nada que hacer. Copiamos 2 quintos tal cual está, porque no podemos hacer más operaciones. Acá restamos 3 menos 3 menos 3. Vamos a restar y va a ser 0, ¿ya? Y como va a ser 0, entonces cualquier número elevado a la 0 es 1. Y si 1 multiplicamos por cualquiera de estos términos, nos va a dar el mismo, nos va a dar 1. Y 1 multiplicado es lo mismo, ¿verdad? Entonces acá restamos, nos queda solamente de 4
elevado a la 1 y c colocamos tal cual está. Bueno, continuamos. Vayamos ahora a hallar el producto o el cociente según sea el caso. A ver, vayamos a ver este otro ejemplo que también está en tu texto guía y lo estamos analizando. Número 1. Acá nos pide multiplicar este término por este término y por este otro, o sea, son 3 monomios, ¿verdad? Lo primero, ya sabemos, vamos a, en un paréntesis, anotar todas las coeficientes, 2, 3 y el coeficiente de acá es 1. Como es una multiplicación, multiplicamos. Luego todos los que tengan las bases iguales, por ejemplo, x, anotamos en otro paréntesis. Ahora las variables y en otro paréntesis. Hacemos operaciones, 2 por 3 sería 6, 6 por 1 es igual a 6x. Hay que hacer operaciones acá. Si nos damos cuenta, anotamos primero para ubicarnos mejor 2n menos n, tal cual está. Y como son bases iguales, anotamos igual con todos sus signos tal cual está, ¿verdad? Aquí es más, se sobreentiende y este es menos 3. Copiamos el coeficiente en x, hacemos operaciones. Nos olvidamos de todo esto, también nos olvidamos de todo esto. Hagamos de cuenta que es solo esto. Entonces acá tenemos que reducir términos semejantes. Para empezar, este positivo n con este negativo puedo simplificar y me queda 2n. O si no, 1 más 2, una n con más 2 serían 3n. Le restamos una n, igual me queda más 2. Cualquiera de las dos opciones es válida. Ahora tenemos y. Acá primero vamos a sumar los que son positivos. 2 más 1 sería 3 positivos. Y negativo 3 voy a anotar para explicarlo en este otro paso. Copiamos el coeficiente 6, copiamos tal cual está x elevado a la 2n y acá que me da 0. Anoto el 0. Posteriormente seguimos copiando 6x2 a la n, pero cualquier número elevado a la 0 es 1 y 1 por toda esta cantidad me da lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Vayamos con este otro que también está muy sencillito. Ahora me pide dividir este monomio con este otro monomio. Primero los coeficientes, 144, línea de fracción, menos 9. X, con X nuevamente, como es división en fracción, ¿no? X elevado a la M sobre X. Y en este caso también la variable Y a la N menos 1 sobre Y a la N. Ahora continuamos. Una vez que ya tenemos eso, vamos a proceder. Si nos damos cuenta que hay positivo y negativo, ley de signos vamos a usar. Por tanto, va a ser igual a ¿qué? Más por menos, menos. ¿Ya? Siempre vamos a utilizar ley de signos en la división y en la multiplicación. Ustedes hacen la división en una hoja auxiliar, 144 dividido entre 9 es 16. Acá tenemos que restar. Entonces anotamos, tienen la misma base, x, m menos 1. Y acá también tienen la misma base, entonces n menos 1 menos n, porque se resta, ¿verdad? Ahora anotamos el menos 16, x también, en cambio, lo que es el exponente de x se mantiene. Pero para y lo que hacemos es, esta n con esta n son términos semejantes. Puedo hacer operaciones, pero me doy cuenta que se simplifican, ¿ya? No me queda nada, sería elevado a la menos 1. Hasta acá ya hemos reducido, pero también se puede escribir de esta manera. Anotamos el negativo que viene de acá. Este término anotamos, pero si como es negativo, para que sea positivo, podemos bajarlo al denominador, ¿no? Estas dos opciones valen como respuesta. Muy bien, ahora sí, calcular el área de la figura y expresa el resultado con un monomio. Aquí tenemos una figura, ya en este caso es una forma de, no sé, una L invertida, tal vez, ¿no? En forma horizontal. Y tenemos los valores, nos pide calcular el área. Ustedes saben que el área es el espacio que ocupa una figura plana, determinada, ¿no? En este caso no es una figura regular que conocemos. Acá pero podemos segmentarlo y convertirlo en un cuadrado, que ya sabemos cuál es la fórmula, y un rectángulo. Tenemos una distancia que tiene de acá hasta este vértice x, de acá también va a ser x. ¿Por qué? Porque es un cuadrado, las longitudes de los lados son iguales. En cambio, este es un rectángulo, ¿no? 3 veces x. Entonces acá hay una longitud de x, otra longitud de x, y más esta longitud son 3x, y esta también es x. Muy bien. Para empezar a hallar a este pequeño
segmentación que lo hemos trazado como un cuadrado va a ser a al cuadrado. Y el área 1 y el área 2. Para el área 1 vamos a hacer una operación y para el área número 2 otra, porque es otra figura, y para el área total lo vamos a sumar ambas. ¿Ok? Muy bien, empezaremos entonces para A1 y sabemos que es un cuadrado. La fórmula es la x al cuadrado o x por x o lado por lado. En este caso, x por x. Bueno, entonces, aquí sería igual. X por x es x al cuadrado. Se supone como son bases iguales, se suman los exponentes, va a ser al cuadrado. Muy bien, ya tenemos el área de A1. Ahora vayamos al área de esa otra figura rectangular que va a ser A2. Nos dice que la fórmula que es base por altura. Si es un rectángulo, se supone que la base también tiene la misma longitud de 3x, ¿verdad? Entonces, base por la altura es x. Entonces, 3x por x. Y me doy cuenta, como es una multiplicación, multiplico los coeficientes. 3 por 1 va a ser 3, pero x por x, ya sabemos que se suman los exponentes y va a ser x al cuadrado. Por tanto, 3x al cuadrado. Ahora sí, hallamos el área total, va a ser igual a la suma del área 1 más la suma del área 2. Por tanto, el área total reemplazamos a 1, a 2 y al final tenemos que es 4x al cuadrado. Sumamos, son términos semejantes, acá es una suma y acá ya no se suman los exponentes, son términos semejantes, se anota tal cual es el área total, vendría a ser 4x al cuadrado. Muy bien, con esto hemos terminado. Gracias por acompañarme al canal de la Yapita Matemática. Lávate las manitos y no salgas.